¿Les parece conocida esta estatua? Seguramente a muchos limeños sí, porque es igual a una que estuvo durante muchos años al lado del Palacio de Gobierno y que más tarde fue trasladada al Parque de la Muralla de Lima. Es una estatua que representa al siempre controvertido conquistador Francisco Pizarro. De hecho, de él vamos a hablar el día de hoy. Y para hacerlo, hemos venido hasta Trujillo. No el Trujillo nuestro, no, sino hasta Trujillo, Extremadura, en España. Vamos a hablar de las leyendas que giran alrededor de la vida de este personaje, que si era analfabeto, que si era criador de chanchos, también de su supuesta rivalidad con Hernán Cortés. Y vamos también a revisar cómo ciertos términos que se utilizan para designar determinados eventos históricos van cambiando a lo largo del tiempo. Lo que antes se conocía como descubrimiento o conquista, hoy empieza a llamarse invasión. Comenzamos. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió aquí y en el Perú. Francisco Pizarro nació en la ciudad de Trujillo, provincia de Cáceres, comunidad de Extremadura, España. Trujillo es un lugar muy antiguo, conserva vestigios prehistóricos y muchos restos de su época romana. Extremadura, una provincia muy pobre y alejada de los grandes circuitos de la época, una región marginada que dio muchísimos conquistadores de jefes, capitanes y también hombres de a pie, los famosos peones, ¿no? España se vio invadida al final del imperio por los árabes y eso dio lugar a un proceso de reconquista que dura 800 años. En 1100 y pico, en torno a 1200, se produce la reconquista de Trujillo. Los pizarros se establecen en Trujillo desde el siglo XII. Desde ese punto de la recuperación de Trujillo por los cristianos, se produce el asentamiento de los pizarros en Trujillo. Varios de sus biógrafos sostienen que Francisco Pizarro nació en el año 1478. Fue hijo natural de don Gonzalo Pizarro y de Francisca González. Su padre era un militar de carrera. Es verdad que él era un hijo ilegítimo, pero bueno, de los 11 hijos que tuvo Gonzalo Pizarro, solamente tuvo 3 hijos legítimos, o sea que la ilegitimidad no significaba nada. Su padre es militar, un capitán, además que está muy pocas veces en Trujillo porque anda haciendo campañas en Navarra, etc. Pizarro nace en 1478, se supone, hijo de ese capitán, pero también de una sirviente de su padre. Entonces él tiene un origen ambiguo. Por una parte pertenece a esa pequeña nobleza local, por otra pertenece también al mundo de los de abajo, al mundo de la servidumbre. Sin embargo, sabemos por testigos que si bien era hijo, como se dice, natural, con muchas comillas, nacido fuera de matrimonio, su padre no lo dejó, no lo abandonó. Y tenemos constancia de que iba a menudo a casa de su padre, que inclusive en algunas épocas vivía ahí, y lo prueba el que después, cuando va a estar en la conquista del Perú, él va a estar muy unido con sus hermanos. Es probable que Pizarro no haya sido hijo del capitán Gonzalo Pizarro, sino de un primo suyo, llamado también Francisco Pizarro. Además, el verdadero apellido de la familia no era Pizarro.
el primer Pizarro por línea de baronía en su familia era su abuelo. Con anterioridad yo era Hinojosa y por un problema que hubo con la familia se cambiaron los apellidos y se pusieron el Pizarro. Hay una cosa muy curiosa y es que el capitán Gonzalo Pizarro, poco antes de su muerte, dictó un testamento en el que están todos sus hijos e hijas mencionados, excepto Francisco Pizarro, el más exitoso de todos los hijos ya para ese momento. Entonces no deja de llamar la atención esta ausencia. Que con Gonzalo Pizarro, el padre, vivía un primo hermano suyo que se llamaba Francisco Pizarro. O sea que hay un Francisco Pizarro que es primo hermano de Gonzalo Pizarro, que vivían en la misma casa que Gonzalo con su mujer, o sea, las dos parejas, ¿no? Y me da la impresión a mí, probablemente, que fuera hijo de Francisco Pizarro y que Gonzalo Pizarro que adoptara al niño ese y se lo encargara a Francisca González, que era una asistenta de una tía suya que estaba en un convento de Trujillo, ¿no? Y le pasara la manutención, ¿no? Francisco Pizarro es un hombre muy controvertido, por decirlo menos, y su figura en el Perú ha generado encendidos debates. Empecemos con un dato de su biografía que es totalmente cierto, y es que era analfabeto. No sabía leer ni escribir. Es más, cuando firmaba un documento, solo hacía la rúbrica. Otra persona ponía su nombre. No pertenece a los círculos más notables de Trujillo y lo muestra el que, primero, él siempre fue analfabeto, nunca supo escribir, cosa que no era el caso de muchos conquistadores. Él fue analfabeto. No es que en esa época no era exigente saber leer, no, la nobleza sabía leer, los condes, duques, marqueses, los infantes sabían, eran muy letrados. Otra cosa de la que se habla mucho es de si Pizarro fue o no fue criador de chanchos. Bueno, pues aquí en Extremadura ese es un oficio muy extendido. Se dice que de esta región sale el mejor cerdo ibérico de España. Quizá fue por eso que se inspiró lo que se llama, de manera un poco fea, diría yo, la leyenda porcina de Pizarro. Si es que uno va a Extremadura, el paisaje está lleno de bosques de alcornoques que botan un fruto, una nuez, que es alimento preferido y de lujo por los cerdos. El cerdo ha sido y sigue siendo un animal de crianza y de pastoreo privilegiado para la zona. Entonces, dedicarse al pastoreo de cerdos en Extremadura era algo muy común, muy frecuente. Era el medio de vida de muchísima gente en la región. Hoy podemos degustar los exquisitos embutidos de cerdo extremeño. Extremadura era ganadera, Trujillo está en tierra de canchales, ¿no? Tierra que no es fértil para la agricultura, y lo que hay es ganadería, pero a criar piaras de cerdos se encargaban los plebeyos. No era el caso de Francisco Pizarro. Hernán Cortés, que era sobrino de Francisco Pizarro, fue el único conquistador que pensó en la posteridad, y él se dio cuenta que Francisco Pizarro había conquistado un imperio algo así como 10 veces más grande que el suyo, con la mitad de hombres, ¿no? Y por tanto se dedicó a lanzar, digamos, sombras sobre el que él entendía que era su principal rival de cara a pasar a la posteridad. Y del propio Cortés y de su entorno salen muchos de estos mitos contra la figura de Francisco Pizarro, entre ellas la del Pizarro porquero, que parte concretamente de Francisco López de Gómara.
alrededor de su Plaza Mayor, presidida por la estatua ecuestre de Francisco Pizarro, igual a otra que está ahora en el Parque de la Muralla de Lima. Esta estatua suscitó muchos conflictos, principalmente por el lugar que ocupaba antes en Lima y también porque se decía que no era Francisco Pizarro, sino Hernán Cortés. Lo cierto es que sí es Francisco Pizarro. Y hay 3 de estas en el mundo. Son obra del artista estadounidense Charles Ramsey. Tenemos esta que está aquí en Trujillo, Extremadura, la que está en Lima y otra que cabalga por algún lugar de Estados Unidos. La estatua es una donación que hace una millonaria norteamericana casada con un escultor. Al final, esta señora acaba teniendo esa estatua y acaba donándolo a la ciudad de Trujillo. Y esa estatua acaba en la Plaza Mayor de Trujillo, que es idéntica, está hecha con el mismo molde de la que estuvo en su momento en la Plaza de Armas de Lima y que está ahora en el Parque de la Muralla. Francisco Pizarro fue un soldado con una dilatada trayectoria militar. Muy joven, a los 14, 15 años, se va de Trujillo a Sevilla y de ahí se embarca para Italia para participar en campañas en las famosas guerras de Italia, en la zona de Nápoles, como muchos futuros conquistadores, pero nunca va a alcanzar un título, una graduación cualquiera, va a ser siempre un soldado de a pie. Desde muy joven formaba parte de los tercios o escuadrones de España en Milán, ahí en el norte de Italia. Él tenía una larga experiencia en el manejo de armas, manejo de invasiones, de conquistas, porque España conquistaba Europa también, conquistaba con Nápoles, Italia, todo, menos los estados pontificios. En 1502, Pizarro viajó a América en la expedición de Nicolás de Obando hacia la isla La Española, actual Santo Domingo. Él llega a Santo Domingo en 1502. Ahí participa en varias campañas que condujo el gobernador Obando contra zonas en las que todavía el poder español no estaba muy asentado, pero son campañas que finalmente no son de ningún interés y cuyo producto es nulo. Luego va a pasar a lo que se llama la tierra firme, esta es la costa atlántica o caribeña de Colombia y Venezuela. También va a tener algún pequeño protagonismo, pero sin interés. Y por fin, cuando llega, en la continuidad de su presencia en tierra firme, cuando llega a Panamá, obviamente viene a ser en un año alcalde de Panamá. Es encomendero en Panamá. Tiene minas, eso es lavaderos de oro en Panamá. Pero Panamá es un pueblo. Ser alcalde de Panamá no significa gran cosa, casi nada. Es encomendero, pero sus indios encomendados son indios que no aceptan la presencia española. Entonces la rentabilidad o los ingresos de su encomienda son nulos. En 1509, Pizarro participó en la expedición de Alonso de Ojeda y más tarde en la de Vasco Núñez de Balboa, que en 1513 desembocaría en el descubrimiento europeo del Mar del Sur, el Océano Pacífico. Desde 1519 hasta 1523 fue alcalde y encomendero de Panamá, además de hombre de confianza del gobernador Pedrarias Dávila. Él participa en toda la conquista del Darién, llega a ser el segundo de Balboa en el momento en que descubre la Mar del Sur, el Océano Pacífico, y está en muchas de esas expediciones hasta que los españoles logran controlar
todo el Darién, el Estrecho, hasta Panamá. Y es un encomendero. Al momento de la fundación de Panamá ya recibe un solar, es nombrado regidor del Consejo Municipal de Panamá, a pesar de no estar presente en el momento de la fundación, sino que estaba haciendo correrías, saqueando indígenas, junto con el que luego estaría muy involucrado en la conquista del Perú, el licenciado Gaspar de Espinosa, conquistador y banquero y principal financista de la campaña de conquista al Perú. En 1524, Pizarro y sus socios emprendieron el proyecto de conquista del Tahuantinsuyo. Hasta, digamos, finales de los años, la segunda década del siglo XVI, Pizarro no ha conseguido el sueño dorado de América que otros han alcanzado, por ejemplo, con la conquista de Nueva España, 1519, Hernán Cortés y su hueste. Entonces, esto explica también por qué, pues porque la conquista del Perú, la actitud de Pizarro y de sus hombres va a ser tan dura, tan exigente, como si fuera para él y para ellos, sus compañeros, que muchos están en las mismas condiciones, como si fuera esta la última oportunidad de su vida. No hay que olvidar que cuando Pizarro empieza la conquista del Perú, es un hombre que tiene 45 años, es un hombre para la época viejo. Entonces hay que tomar en cuenta todo ese contexto para entender la brutalidad, la rapacidad, yo diría la codicia, que va a ser el motor esencial de la conquista en Pizarro, pero también en aquellos que lo acompañan. Luego del segundo viaje de conquista y con la idea más clara acerca de la envergadura de la empresa, Pizarro y su hueste decidieron volver a Panamá para después negociar directamente con el rey. Fue así que se firmó la capitulación de Toledo en julio de 1529. Yo regreso a España para una entrevista en la ciudad de Toledo. Lograr una entrevista con un soberano era como lograr una entrevista con Jesucristo. Muy difícil, muy problemática. En un país donde en España, no tenía capital. La corte, o sea, el rey, la reina, los funcionarios, solamente andaban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. La corte o la capital volante, constantemente estaba, y logró ubicarlo en Toledo. Para firmar la capitulación de Toledo, es decir, el contrato con la corona, Pizarro y sus socios tuvieron que negociar con el Consejo de Indias. Se dice que Francisco Pizarro no tenía la facilidad de moverse en la corte porque era una persona de menores recursos en ese sentido, intelectuales, digamos, o habilidades cortesanas. Sin embargo, Pizarro tenía a su favor y comprometido a todo el Consejo de las Indias, a los 5 consejeros de Indias, los tenía comprometidos para la causa de la conquista del Perú y para prestarle todos los favores que él necesitase. Favores me refiero a ventajas económicas, políticas y todo lo que le fuese favorable. Por ejemplo, en desmedro de Almagro. No hizo uso de muy buenas artes porque todo esto se lograba con sobornos, con negocios para los consejeros y otras prebendas, grandes regalos. Todo esto luego explotó y fue cambiado todo el Consejo de Indias.
Después de casi 30 años de haber partido, Francisco Pizarro regresó a Trujillo, Extremadura, para buscar el apoyo de parientes y paisanos. En 1529 salieron desde aquí, de Extremadura, rumbo a América, los hermanos Pizarro, Francisco, Gonzalo, Juan, Hernando y también Martín de Alcántara. De hecho, de los 168 españoles que participaron de la captura de Atahualpa, 17 eran trujillanos. El grupo más importante por origen es el de los trujillanos y luego viene el de los extremeños en general. La argolla propiamente de Pizarro, la gente a la que él tiene la mayor confianza es de trujillanos y extremeños. Frecuentemente se suele comparar a Francisco Pizarro con Hernán Cortés. Y es cierto, entre ellos existen muchas semejanzas. Ambos conquistadores españoles, soldados conquistadores españoles. Uno del imperio de los incas y el otro del imperio azteca. Además, provenían como de la misma región, eran más o menos contemporáneos, incluso familiares. La diferencia entre ellos también existe y es principalmente la siguiente. Francisco Pizarro era un hombre analfabeto, mientras que Hernán Cortés era un hombre culto. Había estudiado en la prestigiosa Universidad de Salamanca. No son del mismo lugar, pero son extremeños. Siempre se hace analogía entre personajes que han tenido una carrera o un fin similar. Ambos son guerreros. Sobre Cortés se ha escrito mucho. Y una diferencia entre ambos es que en México no lo admiran a Cortés. Ni siquiera se encuentra una calle con el nombre de Cortés. Peor un colegio. No tiene monumento. Pizarro sí tiene avenidas, tiene plazas, tiene monumentos también. Esa es la desigualdad que hay entre peruanos que no se preocupan por la conducta de Pizarro, la maldad de Pizarro. Cosas peores hizo Pizarro aquí que Cortés, ¿no? Cortés estudió en Salamanca. Y hay que ver que en Salamanca los profesores eran humanistas, pues. Eran de la escuela del Padre Victoria, dominicanos, que enseñaban la igualdad humana, el respeto al género humano, etc., ¿no? O sea que Cortés no fue un santo, pero se comportó mejor que Pizarro. Una de las cosas que se dicen es que Pizarro se inspiró en la estrategia de Cortés en México para realizar la conquista del Tahuantinsuyo, es decir, capturar al rey, al jefe, en este caso Atahualpa, y después negociar, así como Cortés hizo con Moctezuma. Primero, Francisco Pizarro era un militar, su padre era un militar de carrera, y hay constancia que el primer disparo que pegó Cortés fue en la batalla de Centra. En la batalla de Centra, ya en 1519, o sea que Cortés no tenía ni conocimientos previos ni experiencia previa, era una persona de letras. Francisco Pizarro está luchando en tierra firme con todas esas tácticas de combate desde 1510. Conoce perfectamente y está curtido en lo que es la guerra indiana. Hernán Cortés no. O sea que Francisco Pizarro utiliza las estrategias propias de la conquista indiana exactamente igual que hizo Hernán Cortés, pero no porque lo imitara, sino porque los dos lo conocían. Hernán Cortés, sin haber combatido, sabía que eso mismo lo había hecho Cristóbal Colón ya, con los caciques Guacanacarí, con los caciques de la Española, ¿no? Capturar al líder y para derrotar al grupo, ¿no? Eso de que el militar aprende del humanista en las tácticas de combate no casa por ningún sitio, ¿no?
Como dijimos antes, Cortés y Pizarro eran contemporáneos y además familiares. Pizarro era tío de Cortés, aunque no le llevaba más de 10 años. No existen documentos que certifiquen que ellos se conocieron, pero se dice que cuando Pizarro regresó a Trujillo antes de emprender el tercer viaje de la conquista, se encontró con Cortés aquí en Trujillo, Extremadura, en el monasterio de Guadalupe. Se dice que cuando Pizarro fue a Trujillo a buscar a sus paisanos, se encontró con Cortés. Se dice también que el lugar de encuentro fue el monasterio de Guadalupe. Es cierto que ambos estuvieron más o menos por la misma época en Trujillo, es cierto que ambos estuvieron en Guadalupe, no se sabe si en la misma fecha podrían haber coincidido, no, creo que no es tan importante. No tengo ninguna evidencia, una vez más, del encuentro entre los dos, pero sí lo creo muy posible. Y si es que no hubo un encuentro personal, se debieron haber escrito de todas maneras, porque había comunicación entre ellos, como se demostró más adelante durante el cerco de Lima en 1536, cuando Pizarro escribió a Cortés pidiéndole ayuda y Cortés la ofreció con una serie de condiciones. Entonces, sí creo que había vínculo entre ellos. Yo durante un tiempo pensé que no llegaron a contactar personalmente, pero sí que lo hicieron, porque llegan a la Española el mismo año, 1504. Hasta mayo de 1510 está Pizarro en la Española y Hernán Cortés hasta 1511. Son muchos años para no conocerse en la Española. Hay que tener en cuenta que había como mucho 1000 vecinos. ¿Cómo no se van a conocer con tantos años como pasaron los dos en la Española? Como ha señalado el historiador Rafael Barón, las primeras expediciones en el Nuevo Mundo fueron de penetración, de avanzada, pero sin pensar en establecerse permanentemente. Lo que inauguró Cortés en México, que no se había hecho antes, es la conquista o invasión de un territorio con el objetivo de colonización o asentamiento permanente. Y eso es lo que va a hacer poco después Francisco Pizarro. Antes de Cortés, todas las conquistas de las que hablamos eran correrías, granjerías para saquear a los indígenas, y cuando se hacía algún asentamiento como Darién, Panamá o distintas ciudades, eran como puntos de avanzada de conquista, pero no eran como lo hizo Cortés, que él fue a México a conquistar y a colonizar y a quedarse, que luego fue inmediatamente después el mismo modelo que utilizó Pizarro. Cortés va muy rápidamente a cuadricular el espacio controlado, transformándolo en un espacio productivo. Esto es que la obsesión de Cortés es el provecho. Y ese provecho él no lo ve solo en lo que se puede sacar de los indios, sino en lo que puede producirse en el país. Porque es un hombre capaz de dos cosas: capaz de conducir un grupo militar de conquista o de invasión o de guerra, pero también porque es un hombre que es capaz, para fomentar lo que está pensando, que es capaz de encontrar dinero, de encontrar acreedores y él mismo de invertir prácticamente todo lo que tenía. Entonces, ya desde los inicios es un tipo de hombre diferente. Es un hombre que tiene una perspectiva política, pero es un hombre que de toda forma viene a concretar, a desarrollar un proyecto político y económico para sus intereses propios. En el caso de Pizarro, nada de esto. Pizarro es un militar que lleva a cabo
una conquista, una invasión o una guerra, y que efectivamente la lleva como militar. Los aspectos políticos, yo no diría que se le escapan, pero no se notan en su comportamiento. Y quien efectivamente en el entorno pizarrista va a tener ese comportamiento de ser alguien que piensa, alguien que toma en cuenta el contexto político, es Hernando Pizarro, el hermano. En 1992 se cumplieron 500 años del descubrimiento de América. Años antes, España había organizado una comisión para celebrar el 5º centenario de este descubrimiento. Luego, México y los 163 Estados miembros de la UNESCO y algunos otros países acordaron por unanimidad conmemorar el 5º centenario del encuentro de dos mundos. ¿Se dan cuenta? Conmemorar en lugar de celebrar, un encuentro en lugar de un descubrimiento. Cuando llegó 1992, en países como Bolivia, México, Ecuador y Perú, indígenas, indigenistas y asociaciones populares se pronunciaron en contra de la celebración del 5º centenario. Y fue justamente en este contexto o a partir de él que se comenzó a usar, o en todo caso se puso a debate, comenzar a utilizar el término invasión en lugar de conquista o descubrimiento. Yo alguna vez conversé con José Antonio del Busto y él me decía que la invasión es un proceso por el cual un pueblo es ocupado de alguna manera fácilmente, ¿no? Mientras un proceso de conquista implica un grado de resistencia de parte del pueblo que finalmente va a ser ocupado. Entonces, José Antonio del Busto defendía el término conquista porque implicaba un grado de resistencia, mientras invasión puede ser un término donde no necesariamente se podía reconocer que hubo resistencia de parte del pueblo que fue ocupado, ¿no? Yo creo que la conquista, la invasión son conceptos que se pueden utilizar, tanto uno como otro, pero creo que el más exacto es la guerra. Es un contexto bélico llevado a cabo por militares y con fines militares, cuyas consecuencias efectivamente fueron después la colonización. Da igual llamarle invasión y llamarle conquista, porque toda invasión siempre trae como consecuencia el apoderamiento, o sea, la conquista. Lo que hay que pensar es en qué tipo de invasión, qué tipo de conquista es. Me gusta no utilizar términos extemporáneos. Ellos se consideraban conquistadores y ellos pensaban que estaban conquistando un territorio en nombre de Dios y del emperador. Eso no significa que toda conquista no implica una invasión, que la conquista implica ocupar, invadir nuevos territorios, someterlos y, bueno, integrarlos dentro del nuevo imperio, ¿no? Por tanto, yo siempre digo, la conquista implicó la destrucción de un mundo, se incluyó un drama, la destrucción de un mundo, el gran imperio de los incas, ¿no? Pero también la creación de un nuevo mundo, que es el Perú mestizo que todos queremos y admiramos, ¿no? Una pregunta que muchos se hacen es, ¿qué fue de la fortuna de los Pizarro, de la fortuna de la conquista o invasión del Tahuantinsuyo? El patrimonio de los Pizarro en el Perú renuncian los Pizarro como consecuencia de una serie de conflictos que tienen con la corona, que al final lo que se convierte en una transacción entre los Pizarro y la corona, por el cual a los Pizarro se le reconoce el título de Marqués de la Conquista y a cambio tienen que renunciar a todos los bienes del Perú. Yo hice un seguimiento de la fortuna de los Pizarro que fue a España. Y la mecánica era bastante sencilla. En el Perú se producía, aparte de los saqueos y de los tesoros de Atahualpa, del Cusco, de Pachacámac,
se comenzó a producir. Hernando Pizarro fue el primero en tener los grandes cocales para, digamos, la empresa privada que producía coca para vender en los centros mineros, especialmente en Potosí. Los Pizarro, todos ellos, tenían minas en distintas partes del Perú, tenían lavaderos de oro, tenían las minas de plata, tenían negociaciones agropecuarias, tenían las encomiendas que rendían una buena cantidad de dinero en tributos, tenían propiedades inmuebles y muchísimo más. El fruto de todo esto era enviado a España, de manera legal o ilegal. Y el dinero que recibían en España lo invertían siempre, todo lo que yo encontré realmente, en propiedades inmobiliarias, en caballerizas, que las llaman, dehesas en el campo, en grandes extensiones de tierras que las iban armando como un rompecabezas. Al inicio, en los alrededores de Trujillo, especialmente en un pequeño lugar que se llamaba La Zarza en esa época, ahora se llama La Conquista de la Sierra, y todo eso lo fueron comprando los hermanos. Y luego en otras partes de España, y bueno, con todas esas tierras rendían una cantidad de dinero a manera de bonos, pagaban un porcentaje al año. Parte de esas tierras fueron confiscadas por la corona. Francisco Pizarro se casó con una de las hermanas de Atahualpa, Quispe Sisa, o Inés Huaylas Yupanqui. Fruto de esa unión nació Francisca Pizarro, quien años más tarde regresó a España y se casó con su tío, Hernando Pizarro, que por entonces estaba en la cárcel, juzgado por ajusticiar a Almagro. Este matrimonio, de alguna manera, se convirtió en el eje que consolidó el patrimonio y la fortuna de los Pizarro. Ellos, Francisca y Hernando, construyeron este palacio que está detrás de mí, que se llama el Palacio de la Conquista y que está en plena Plaza Mayor de Trujillo, Extremadura. La conquista del Tahuantinsuyo fue una empresa. Bueno, esa empresa se consolidó con el matrimonio de Hernando y Francisca Pizarro. Era una empresa, no tenía al comienzo las reglas muy claras, no tenía quizá una visión de empresa, de lo que querían ellos que sea, pero esta visión ya tomó una forma definitiva, creo, con Hernando Pizarro en el momento en que se encuentra solo con sus hermanos desaparecidos, y el matrimonio que consolida la fortuna, el matrimonio con su sobrina, hija de Francisco, con doña Francisca Pizarro. Y ahí sí se vuelve una empresa, digamos, única, pero ya rentista. Francisca Pizarro Yupanqui y Hernando Pizarro escribieron un testamento que se convirtió en el origen de una fundación llamada Obra Pía de los Pizarro. Detrás de mí está el Palacio Barrantes Cervantes, sede actual de dicha fundación. Los descendientes de Hernando y de Francisca, que son los conocidos como los Pizarro Inca, cuando esa línea de descendientes quedan sin sucesión, la fundación, digamos, lo que son los testamentos, lo que son los mayorazgos, pasan a
pues pasan a otra línea familiar y se inician unos pleitos que terminan en 1864 en una sentencia del Tribunal Supremo, donde se establece que se debe crear esa fundación y qué bienes forman parte de esa fundación. Esa fundación se convierte así en heredera de los mayorazgos de Hernando y de Francisca. Y lo que recibe a mediados del siglo XIX pues es un conjunto de fundos, de fincas situadas en Extremadura. Me da la impresión de que no tienen tanto como lo que hubo en algún momento en el siglo XVI. Además que ellos perdieron mucho en España en el siglo XIX por la legislación de la época que confiscó muchas de las propiedades de la iglesia y otras. Entonces, si queda algo de las propiedades de los Pizarro a nombre de los descendientes de los Pizarro o de la fundación, yo creo que debe ser muy poco. Y después como fundación llevamos trabajando por más de 150 años. Entonces actualmente tenemos una parte de asistencia social, tenemos una importante labor cultural y después tenemos una importante también labor de cooperación internacional, fundamentalmente en el Perú. Hacemos cooperación cultural y hacemos cooperación social ahí en el Perú. El estudio de la figura de Pizarro ha dado lugar a dos corrientes, una prohispanista y la otra antihispanista. Una corriente ha sido más prohispanista, o sea, que ha exaltado la figura de Francisco Pizarro, lo ha presentado como un héroe civilizador, el fundador de la nacionalidad peruana, el que inicia el mestizaje, el fundador de Lima además. Y la otra versión sobre Pizarro es la versión de un hombre que destruye una civilización, el Pizarro destructor, el iniciador de una especie de holocausto andino, un genocidio, y por lo tanto es una postura bastante negativa, ¿no? Desde el virreinato existen intelectuales que se han referido a la figura de Francisco Pizarro, como por ejemplo el sabio, poeta y matemático Pedro de Peralta y Barnuevo. En el siglo XIX podemos mencionar a Sebastián Lorente y Ricardo Capa. Pero en el siglo XX, un autor destacado de la corriente hispanista es el reconocido historiador José de la Riva Agüero y Osma. Él va a destacar el legado hispánico, es un autor prohispanista muy claramente, y va a ubicarnos a Francisco Pizarro como pues, el padre del mestizaje peruano. Aunque Riva Agüero reconocía la importancia del legado andino y de hecho pues, tiene una obra importante en torno a los incas, considera de que el Perú moderno nace pues, con la llegada de los españoles y Pizarro es más que un conquistador, es el fundador de una nacionalidad, es el padre del mestizaje. Un autor que propugna una corriente peruanista, como él mismo lo decía, es decir, que busca conciliar el legado hispanista y el legado indigenista, aunque muchos lo consideraban hispanista, es el historiador José Antonio del Busto, un gran conocedor de la figura de Pizarro. José Antonio del Busto hace una obra pues, muy importante, la biografía más completa en torno a Pizarro, después de la biografía que no publicó en vida Porras Barnechea. José Antonio del Busto pues, iguala el legado de Pizarro pues, al de Julio César, Omar, Rurik, entre otros famosos conquistadores, ¿no? Alejandro, etc. Entonces, su visión es benevolente respecto a la figura de Francisco Pizarro. Por momentos, pues, puede ser novelesco, según han opinado algunos. Se siente identificado por momentos con la figura de conquistador y por eso algunos han cuestionado un poco su imparcialidad, pero de ninguna manera se puede invalidar esa obra por el inmenso trabajo de investigación que hay detrás de ella, ¿no? Por lo tanto, es una obra imprescindible de consulta. Para terminar, queremos destacar a uno de los autores de la corriente antihispanista en el siglo XX, el historiador Juan José Vega. Juan José Vega escribió un libro muy importante llamado La Guerra de los Viracochas, donde destaca la resistencia andina, la resistencia de los incas, sobre pues, los conquistadores, los hispanos. Y en esa obra pues,
busca reconocer el mérito de los incas en la primera fase de resistencia y por momentos se torna bastante crítico sobre pues, los conquistadores y los hispanos, ¿no? En ese sentido, pues la figura de Pizarro queda mal parada, ¿no? Entonces, Juan José Vega de alguna manera inaugura pues, una línea crítica que van a seguir pues, importantes historiadores como Edmundo Guillén Guillén o Virgilio Roel Pineda, ¿no? La figura de Francisco Pizarro siempre va a ser controvertida para peruanas y peruanos. ¿No es así? La intención de este programa ha sido acercarnos más a este personaje de la mano de historiadoras e historiadores nacionales y extranjeros. Agradecemos muchísimo la hospitalidad de Trujillo, Extremadura, y espero que pronto podamos volver. Y espero que pronto también podamos ir a Trujillo, al nuestro, al de la libertad. Nos vemos en la próxima.